A diferencia de lo que ocurre con las otras magnitudes que estuvimos viendo y los pasajes de unidades, en la temperatura no hay que expresar proporcionalidades directas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero vamos a repasar la definición de temperatura. Estaba relacionada entonces con el promedio de movimiento de las partículas que forman un cuerpo u objeto, o la materia en general. Cuanto más se muevan las partículas, ustedes seguramente ya vieron el modelo cinético molecular o modelo de partículas, donde representaban a las partículas dependiendo del estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso, con bolillitas, esferitas que estaban o más juntas o más separadas. Entonces, como nunca están estáticas, ese promedio de movimiento es lo que me determina la temperatura. Si más se mueven, mayor temperatura tiene el objeto, cuerpo o materia en general. Ahora, existen diferentes escalas para poder medir a la temperatura. La que nosotros usamos, la más cotidiana, en el caso de los que vivimos en Argentina, es la escala Celsius. En la escala Celsius nosotros hablamos en grados centígrados para expresar la temperatura, y después está la escala que utilizan los países que, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, que se llama escala Fahrenheit, que no la voy a anotar porque no le vamos a dar tanta importancia. Y sí, la que vamos a usar un montón es la escala absoluta o escala Kelvin, que es la que nosotros en físico-química vamos a usar, donde la unidad se llama grado Kelvin, y a diferencia de lo que pasa en grados centígrados no lleva ese circulito que expresa el grado, directamente va a la K mayúscula para expresar la temperatura. Bueno, entonces, ¿cómo es que se crearon estas escalas o cómo se comparan entre sí? En el caso de la escala Celsius, hay dos puntos de referencia. El punto en el cual el agua congela o pasa del estado sólido al estado líquido, que serían los 0 grados centígrados. Esto sería entonces el punto de fusión o congelación del agua. Y el 100 grados centígrados, que por el contrario es el punto en el cual el agua deja de ser líquida y pasa a ser gaseosa. O sea, se llama punto de ebullición. Bueno, entre estos dos puntos, nosotros si tuviésemos un termómetro que abarcara estas temperaturas, vamos a encontrar 100 rayitas en total. O sea, encontraríamos 100 grados entre medio de estos dos puntos de referencia, que son el punto de ebullición y el punto de fusión del agua. O sea, tenemos en total 100 grados o 100 divisiones. Ahora, en el caso de la temperatura a la cual las partículas se frenarían, o sea, si nosotros pudiésemos hacer que las partículas no se muevan absolutamente nada, que quedasen estáticas, ese punto es el menos 273 grados centígrados. O sea, acá las partículas directamente se quedarían estáticas o quietas. Sería la más baja posible de alcanzar. Entonces, ¿qué se hizo? Esto, recuerden que es la escala Celsius, ¿no? En la escala Kelvin, entonces, lo que se buscó es que no existiera la posibilidad de que las temperaturas estuvieran por debajo del cero. Por ejemplo, un -1, un -3, un -25 grados centígrados. Bueno, en esta escala que no fuese posible. Entonces, lo que hicieron los científicos fue, al punto más bajo de temperatura posible en el cual las partículas estarían estáticas, le aportaron el 0 Kelvin y crearon una escala donde todas, absolutamente, las temperaturas son positivas. Por eso, el punto de fusión del agua en la escala Kelvin, que en la escala centígrados era el 0, acá va a ser entonces el 273 Kelvin. Y el punto de ebullición del agua va a ser entonces el 373 Kelvin. Habiendo también entre estos dos puntos de referencia del
congelación y ebullición del agua, 100 grados también. Bueno, ¿por qué razón entonces yo para transformar de una escala a otra tengo que sumar 273? Y, por ejemplo, si yo estuviese posicionado acá en los 12 grados centígrados, bueno, quiere decir que acá voy a subir 12 por arriba del 273. Entonces, lo que termino haciendo yo en mis cuentas es a 273 sumarle 12. ¿Sí? Esto nos daría 285 Kelvin. Y por esa razón, lo que yo les presenté en el material donde les expliqué que para pasar de una escala a otra se sumaba, o si yo me ubico en alguna temperatura en la escala Kelvin y quiero pasar a la escala Celsius o centígrada, voy a restar. Si a mí me dicen que estoy en el 300 Kelvin, sí, que podría ser, por ejemplo, por ahí. Bueno, si yo quiero transformar a la escala Celsius, entonces lo que voy a hacer es restar el 273 y eso nos daría que son 27 grados centígrados. Bueno, espero que haya ayudado un poquito mejor. En la escala Fahrenheit las proporciones son otras, los puntos de referencia tienen otros valores, pero como no la vamos a trabajar, la excluí del video.